Vamos a decirle al Señor en oración en esta hora que Él nos enseñe más a orar. Yo sé que todos oramos, pero usted sabe al 100% todo sobre la oración. Bueno, entonces hay todavía mucho que aprender. Entonces dígale al Señor: Señor, enséñame más sobre la oración. Enséñame más sobre la oración. Dígaselo de corazón y estoy seguro que el Señor va a darle una palabra a usted en esa línea para poderlo llevar a otro nivel de conocimiento y a otro nivel de vivencia en la oración. Pero dígaselo de corazón: Señor, en esta noche yo quiero escuchar una palabra que me edifique, que me enseñe lo que no sé sobre la oración. Maravilloso Señor, gracias. Muchas gracias, Señor amado. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, pido tu bendición, Señor, para esta reunión, Señor, que hacemos. Que hacemos, Señor, de vez en cuando, papá, para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a adorarte, para dedicarlo al aprendizaje, Señor, de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú abras más nuestro entendimiento, que nos ilumines con tu palabra, que nos enseñes, Señor, y en este caso más, un poco más, un poquito más sobre la oración eficaz, sobre la oración, Señor, que podemos hacer delante de ti en el trono de la gracia, Padre. Oh, Santo Jehová, envía tu palabra y edifícanos. Envía tu palabra y sánanos, Señor. Envía tu palabra, Señor amado, y ayúdanos a estar en victoria, a caminar en victoria, a darte a ti la gloria, no importando la adversidad. En el glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, aleluya. A ti sean la gloria y la honra, en el glorioso nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Damos al Señor la gloria y la honra. Gloria a Dios. Uno estaba acostumbrado a tener en la mano el micrófono, ahora no hay qué hacer con la mano. Oh, pero está bueno para señalar. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la oración. Un poquito porque el mensaje pues es amplio en diferentes áreas de nuestra vida. Y quiero comenzar diciendo pues que la vida cristiana verdadera, la vida victoriosa que cada cristiano, cada hijo de Dios debe llevar, no es fácil. Dígale a su vecino: no es fácil ser evangélico. Dígale a su vecino: no es fácil ser evangélico.
dígaselo allí. Y unos a otros. Y si tiene su cónyuge al lado, dígale, no es fácil. No es fácil ser evangélico contigo, diga. Gloria a Dios. Porque, hermano, la palabra nos enseña, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis, pero, confía, pero confía que yo he vencido al mundo. No es fácil, y el apóstol Pablo dijo, pues, que cuando quisiéramos glorificar a Dios y andar en verdadera comunión en el Señor y en el Espíritu, pues íbamos a tener dificultad, íbamos a tener problemas, íbamos a tener situaciones. Entonces, ¿por qué? Bueno, es sencillo entenderlo. Lo que es complicado es vivirlo. Pero es fácil entender que mientras uno glorifica a Dios, alaba a Dios, agrada a Dios, pues la misma carne, las mismas personas que nos rodean, el mismo ambiente donde estamos, pues es contrario. ¿Por qué? Bueno, la sencilla razón porque no estamos todavía donde tenemos que estar, viviendo en la eternidad con Cristo. Todavía estamos en este mundo en el cual pues tenemos que echar mano de lo que el Señor nos da en su palabra para ser más que vencedores, para poder hacer la obra del Señor, para poder andar en el Espíritu, para poder glorificar el nombre del Señor. Tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Aleluya, a su nombre. Entonces, vivimos todavía en esta tierra en la cual, pues, el que quiera vivir piadosamente tendrá las felicitaciones del mundo. ¿Tendrá qué? Las felicitaciones del mundo no. Tendrá dificultades, tendrá situaciones complejas en su vida. El que quiera vivir piadosamente, el que quiera realmente agradar a Dios, el que quiera glorificar el nombre del Señor, tendrá dificultades en el caminar de la vida cristiana. Amén. El mundo es contrario. La carne nuestra es contraria. La vanidad de este mundo, lo que vemos por aquí, por el teléfono, en las redes sociales, eso es contrario. Entonces tenemos nosotros que entender con claridad en qué mundo estamos viviendo. Y a pesar de que tenemos dificultades acá, nadie se quiere ir de este mundo. Nadie se quiere ir. No, Señor, todavía no. Todavía no. ¿Qué cosa, no? Que a pesar que estemos llevando palos y situaciones y problemas y angustias y hambres y dificultades y enfermedades y situaciones de matrimonio, de familia, pues nadie quiere irse con el Señor. Pero eso es parte de la realidad de la que vivimos. Pero tenemos, escuche bien, tenemos que mentalizarnos, tenemos que crear conciencia que este mundo no es nuestro hogar. No es. Estamos aquí, como dice Pedro, somos peregrinos. Estamos de paso. Pues
¿a quién le estoy hablando yo? Parece que estoy hablando a otra gente que no son evangélicos. Estamos de paso acá. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que asimilarlo, hay que internalizarlo en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, que realmente nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos del reino de Dios, del reino de Cristo. ¡Aleluya! A su nombre. Para que podamos asimilar un poco más. Mire, cuando yo leo la palabra de Dios y leo que aquellos primeros cristianos y en muchas épocas de la vida cristiana y de este mundo, hay cristianos, hay discípulos del Señor que sufren, que son matados por su fe, que son torturados por su fe, que son quemados en una hoguera por su fe, que son lanzados a animales feroces por su fe, por haber creído en Cristo Jesús, y que mueren cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Mire, uno se pone muy chiquito delante de Dios. Ver la fe de estos hombres y de estas mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo, por el poder de Dios, por haber creído en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Son ejemplos que están en la historia, que uno no puede pasar por alto, que uno tiene que entender que es muy importante saber conducirnos en este mundo, porque lo centrado de la vida cristiana es vivir para Dios, vivir para agradar a Dios. ¿Para qué vivimos nosotros en este mundo? ¿Para agradarnos a nosotros mismos? Pregunto, ¿para agradarnos a nosotros mismos? No, vivimos para agradar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios. Pero pasamos por dificultades. El Señor nos dice en su palabra que oremos para que no entremos en tentaciones. ¿A cuántos les gustan las tentaciones? ¿Cuántos buscan las tentaciones? No, vení diablo, tentame para que veas que yo soy fuerte. Y el diablo tal vez le dice, no, no es necesario, con tu carne es suficiente. Gloria a Dios. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo, en esa porción y en otras porciones que hablan del mismo tema, de Jesús en el Getsemaní, Él oró. Y no era la primera vez que oraba. Sabemos y conocemos la historia del Señor, que Él vino y lo primero que hizo fue apartarse, ir al desierto. ¿Fue llevado por el desierto por quién? ¿Por el diablo? Pregunto. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu Santo. Al desierto. ¿Era necesario que Jesús llegara al desierto, pasara al desierto o fuese al desierto?
Sí, era necesario como ser humano, como hombre, como ser humano al 100%. Era necesario. Y en esa línea, pues, él fue progresando como hombre, como hijo de Dios. Fue progresando como ser humano y como ser humano en la línea de agradar a su Padre. Cuando David habla de que es grato hacer la voluntad de Dios, está hablando proféticamente de lo que Jesús vino a hacer. Porque David no cumplió en su totalidad la voluntad de Dios, pero él profetizó por el Espíritu sobre Jesús y muchos otros salmos y muchas otras porciones sobre Jesús. Y en esa línea el Señor tenía que moverse. En esa línea tenía que moverse. Estaba claro, consciente, que Él vino para agradar a Dios. No vino para agradarse a sí mismo. A veces tenemos como así medias excusas. Oye, Señor, yo sé que tú me entiendes, no tengo muchas ganas de orar, no tengo muchas ganas de hacer las cosas para ti. Bueno, en un sentido humano, todos pasamos por allí. Pero tenemos que dejarnos guiar por ese sentir humano. Señor, hoy no tengo ganas de orar. Amanecí muy feliz, pero no tengo ganas de orar. Señor, hoy no tengo ganas de congregarme. Yo estoy cansado. Yo me canso. ¿Conocen la anécdota de un joven, de una familia cristiana? Pero uno de los hijos le dijo: mamá, hoy no tengo ganas de ir al culto. Ay, sí, hijo, te entiendo. Entonces, ¿me puedo quedar? No, vas sin ganas. Con ganas o sin ganas, tenemos que congregarnos. Con ganas y sin ganas tenemos que adorar a Dios. Con ganas y sin ganas tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Señor, pues allí en Getsemaní, no tenía ganas de ir adelante. Yo no sé si usted se puede poner en las sandalias de Jesús en ese momento y estar allí en el huerto de Getsemaní y ir a un lugar donde los discípulos quedaron atrás y fue a un lugar más adelante para orar a Dios. Y la oración consistía, Señor, porque él sabía que la hora le había llegado. Y la oración del Señor era: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa era la oración. Y no era una oración así muy superficial, como tal vez nosotros podemos hacerla.
No, ahí dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre. No está diciendo que era sangre. Esa es una comparación. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque algunos predicadores dicen, no, que el Señor sudó sangre. No, puede ser que sí, en el sentido que a veces uno en la presión se rompen los vasos capilares, pero una cosa es sudar como grandes gotas de sangre. Y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero es sencillo entenderlo. Las gotas de sangre son más grandes que cualquier gota de agua. Y sudar grandes gotas como de sangre, eso implica que la grasa era sudando grasa, agua con grasa, y se hacían más grandes las gotas de sangre. Y eso es muy importante entenderlo, pero no es algo que tiene que ver con salvación, que si usted cree que sudó sangre pues se va a perder. No tiene que ver con eso, pero es muy importante saber entender la palabra. Porque cuando dice cómo, está haciendo es una comparación. No es la realidad de lo que se está diciendo, sino una comparación. Y para que fuese grandes gotas como de sangre, tenía que venir el ingrediente que sabemos que cuando nosotros sudamos la grasita que tenemos. Y los gorditos más rápido la botan. Y los flacos también. Ok, pero el Señor oraba con agonía. ¿Usted ha orado alguna vez con agonía? En estos días, creo que fue el miércoles, que predicó Pablo, cuando el agua te llega al cuello. El miércoles. El domingo, el domingo. Cuando el agua te llega al cuello. Ahí nosotros, pues, los que sabemos a dónde acudir, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir al auxilio del Señor para el oportuno socorro. Cuando ya tenemos el agua al cuello, cuando ya no aguantamos más, cuando ya pensamos que todo se ha acabado, que todo pues se va a terminar. Cuando estamos en un aprieto, en un problema grave y fuerte. Mis amados hermanos, si sabemos orar, oramos con agonía. Y muchas veces el Señor estaba orando en agonía por lo que Él iba a pasar, por lo que tenía al frente, que ya había llegado la hora, ya estaba a minutos para ser apresado, para ser torturado, para ser maltratado. Y el Señor clamaba: Señor, si hay otra forma que yo no conozco, pero que tú la sabes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Y vino quién a fortalecerle? ¿Y vino quién a fortalecerle? Un ángel del cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los benditos apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Mateo? Porque en este caso no es que
No puede venir un ángel para fortalecerle. Claro que sí, puede venir un ejército para fortalecerle. Pero lo bíblico y lo normal es que nos podamos fortalecer unos a otros. Unos a otros. Pero los discípulos no estaban en ese nivel de ver, de entender la agonía de Jesús, de comprender lo que Jesús estaba pasando en ese momento. No estaban en ese nivel, sino que ellos lo tomaron como normalito, como otras veces iban al huerto para pasar la noche allí. Pero nosotros hemos venido no para dormirnos en esta vigilia, sino para estar despiertos y para recibir la bendición de Dios. Aleluya. Y mis amados hermanos, el Señor, pues lógicamente que tuvo que ser fortalecido, consolado por el mismo Señor, que envió un ángel para ser consolado, para ser fortalecido, para entender que era necesario pasar por allí. Era necesario. Era necesario que Él pasara por ese calvario, por esa situación, porque de Él dependía la salvación del mundo. De Él dependía que el mundo, usted y yo, fuésemos salvos ahora. De ese momento de oración, aleluya, nuestra alma estaba en juego. Nuestra vida eterna estaba en juego. De allí dependía la salvación de todo el mundo. Y qué importante es entender que muchas veces cuando nosotros oramos, intercedemos, aleluya, por lo que estamos intercediendo va a depender de nuestra oración, va a depender de la condición con la cual nosotros oremos, con la intensidad que nosotros oremos. Escuché un pastor hablar y decir, un pastor de Brasil, unos pastores que vinieron en cierta ocasión hace ya años, que la reunión de oración de su iglesia, allí lo que se escuchaba eran quejidos, lamentos, lágrimas, llanto, porque allí se estaban engendrando las almas, allí se estaban pariendo las almas, allí se estaban engendrando nuevas vidas, nuevos nacimientos. Y entendí realmente que esa es una gran verdad, en donde nosotros podemos engendrar una respuesta de Dios cuando oramos con un verdadero dolor de lo que podemos estar orando. Lógico que va a variar de acuerdo a lo que podamos estar orando, pero se tiene que orar como se tiene que orar. Sí, yo entiendo que a veces hasta en el mismo pensamiento uno desea algo y Dios se lo da. Eso no es problema para Dios. Pero ¿por qué cuando
cuando Daniel oró, la petición llegó a los 21 días. Y eso que estaba en ayuno y oración. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado? Porque todas las oraciones no son iguales. Todos los clamores que nosotros podamos hacer, todas las oraciones que podamos hacer, no son iguales. Son diferentes una de la otra. Pero sí tienen características específicas, las que Dios responde. Y Daniel perseveró, hasta que realmente recibió una respuesta de Dios. Y la característica perseverar es muy importante. Muy importante. Perseverar. No, ya lloré. Y algunos son más avispados. Agarran la maleta y la preparan. Señor, ¿será tu voluntad que vaya para Colombia? No, si ya tienes la maleta hecha. ¿Para qué vas a estar orando? Señor, ¿será esta la esposa mía que me tiene? Sí, ya la tienes enamorada y ya la tienes ya comprometida. ¿Dónde vas a coger con esa pata hinchada? Hay que perseverar a tener una respuesta de Dios. Jesús perseveró allí. Vino y encontró a sus discípulos dormidos. Dijo, ¿no habéis podido orar ni una hora? Orad y velad para que no entréis en tentación. Ay, sí, maestro. Gloria a Dios, aleluya, Padre nuestro. Y se fue otra vez el Señor a orar. Y oraba de la misma manera porque no había todavía recibido la respuesta del Señor. Y volvió a sus discípulos a ver si conseguía alguna palabra de aliento, de fortaleza en ellos. No, pero los encontré durmiendo. Pero hijo. Y se volvió a orar hasta que el Señor le envió un ángel para fortalecerle. Un ángel para que le diera fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza de Dios? Para vivir una vida cristiana como tiene que ser. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios. Porque sencillamente estamos en este camino donde encontramos dificultades, situaciones, conflictos de afuera, de adentro, de cualquier parte. Encontramos dificultades y tenemos que vencerlas. Aleluya. ¡A su nombre! Alabado sea Dios. Porque tenemos claridad de que no somos de este mundo. Sí, este mundo tiene muchas cosas muy bonitas, muy atractivas, muy bellas, que les gustan a la carne, claro que sí. Y a veces nos apegamos a estas cosas. Y esas cosas que son buenas, que son agradables, vienen a ser estorbos, situaciones, obstáculos para nuestra vida.
nuestra vida espiritual, digo, para nuestra relación con Dios, para mantener un nivel de vida cristiana. La oración es determinante. El que vence en oración, vence al diablo, vence al mundo, vence a la carne. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y eso, mis amados hermanos, es muy importante entenderlo. Entenderlo. El que sabe doblegar su vida para estar en la oración, está preparando su carácter para vencer toda clase de adversidad, toda clase de situaciones. Sansón, un hombre, un llamado de Dios, por jugar con su carne, le pasó lo que le pasó. Tal vez él, los primeros intentos, se sentía fuerte y vencía toda trampa del enemigo. Pero llegó el momento en que esa fuerza, ese poder desapareció y ni cuenta se dio. Él pensaba que iba a ser como las demás ocasiones. No, yo me levanto y ¡pum!, rompo los mecates, las cadenas. En la vida cristiana uno no se puede descuidar. No se debe descuidar. ¿Por qué? Ay, no lo vas a saber tú. Porque la carne se arma. El enemigo te encadena con pensamientos contrarios. Que después que estemos encadenados, mire, a servirle al diablo como lo hizo Sansón, moliendo allí en un molino. Pero cuando nosotros vencemos en la oración, o sea, tenemos la fortaleza para sacar el tiempo oportuno y orar de calidad, mire, ni coquito, ni que el diablo mismo venga. Porque uno está en el nivel correcto, en el nivel de victoria, en el nivel de gloria, en el nivel del poder de Dios que lo cubre y le guarda. Aleluya. Pero cuando no ora, está en el nivel ¿de quién? De Judas. En el nivel de Judas. ¿Sabe que Judas no estaba ahí entre los 12? Ese vagabundo, cuando terminó la cena del Señor, se escabulló. Él sabía que iban al huerto de Getsemaní, pero se escabulló. No, el Señor ya me vio que estaba en la cena y ya me desaparezco. Hace muchos evangélicos. Vienen, saludan al pastor, Dios te bendiga, pastor, Dios te guarde, y uno lo ve que está allí, y después al rato pregunta, ¿y fulano? No, ese se fue. Miren pues,
Así hizo Judas. Pero ya Judas tenía un plan. Él sabía que iban para allá, para el huerto. Y fue a buscar la turba. Pero se encontró que, mire, que estaba ayudando al Señor a llegar a la cruz. Con todo lo que hizo Judas, estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios. Bueno, no se le vaya a ocurrir a usted, no, pero Judas estaba en el plan de Dios, yo también voy a estar en el plan de Dios. Voy a comenzar a tentar a los hermanos, voy a comenzar a pelear con los hermanos. No haga eso. Gloria a Dios. Hermanos queridos, repito lo que dije. Cuando uno tiene la fortaleza para vencer en la oración, vence en cualquier panorama, vence en cualquier nivel, vence en cualquier situación de peligro, de prueba, de tentaciones. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la práctica de la oración, escuche bien esto, se está formando ¿qué? Mi carácter. Mi carácter. Y cuando yo me dejo llevar por los deseos de la carne, me estoy deformando. ¿Me está entendiendo? Me estoy deformando mi carácter. O sea, ¿qué estoy diciendo en la práctica? Que mis emociones humanas, mi sentir humano me pueden manejar. Y eso es peligroso. Dígale a su vecino, eso es peligroso. Eso es peligroso. Necesitamos gente con carácter firme. Con carácter, como lo dice la palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que cuando uno diga una cosa, pues la va a hacer realidad. Cuando el padre de aquellos dos muchachos le dijo a uno, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo, no quiero. Y entonces le dijo al otro, ve a trabajar en mi viña. Sí, espérame allá. Y el vagabundo le echó el carro. Pero el primero se arrepintió de lo que había dicho y fue a trabajar. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El primero, porque se arrepintió, reconoció que había hablado mal y se arrepintió y fue a trabajar en la viña. A su nombre. Dios necesita, escuche bien lo que voy a decir. Dios necesita hombres y mujeres de carácter. De carácter. En donde usted pueda mantenerse dentro del marco de la voluntad de Dios. Y traigo el ejemplo de Daniel. Daniel, en el primer capítulo del libro de Daniel, dice, él propuso en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Y eso es muy importante. Entender que nosotros
podemos proponer en nuestra vida nuestra forma de vida, nuestro modelo de vida. Nosotros no estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios. Y ese es el modelo por el cual nosotros tenemos que caminar. Y dentro del marco de la oración tenemos que entender que es un punto muy importante en nuestras vidas, porque ahí se marca, se define nuestro carácter cristiano, nuestro carácter como hijo, nuestro carácter como discípulo del Señor para estar en la presencia de Dios. Aleluya. A su nombre. Alabado sea Dios. Qué importante. Y déjeme decirle que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Cuando yo me convertí al Señor, que veía la palabra de Dios, yo veía cerquita esa cosa. No, ya llegué a decir, no, ya para el 90, ya el Señor ha venido. Pero a medida que uno va creciendo en el Señor y va entendiendo más la palabra, uno entiende y conoce y ve el escenario mundial. Y después llegó el 2000 y dije, no, todavía falta. Pero ahorita, cuando uno entiende la palabra y tiene un conocimiento de los acontecimientos mundiales que está pasando, uno con toda autoridad dice, Cristo está a las puertas. La iglesia pronto va a volar. La iglesia pronto se va de esta tierra. La iglesia que esté en ese carácter firme. ¿Qué perdió la iglesia? La primera iglesia que se habla en Apocalipsis, capítulo 2. ¿Qué perdió la iglesia de Éfeso? Su carácter. Su carácter. Se dejó llevar por el sentir de la comodidad. Se dejó llevar por los afanes de la vida. Y puso a un lado ¿a quién? Al Señor. Dejando de hacer las primeras cosas. Dejando de hacer lo que uno vive y experimenta y queda marcado con esa bendición de la oración y la comunión con el Señor. Y que es el gozo de todo discípulo. Orar. ¿Cuántos oraban más cuando eran nuevos convertidos que ahora que son viejos? Ah, me da pena, pa. Porque estaba allí en ese primer amor, en esa comunión hermosa de haber encontrado el gozo que llena, la paz que llena toda nuestra vida, de haber encontrado el amor de nuestra vida, aleluya, a Cristo Jesús. Pero al correr el tiempo, como que eso va menguando, va bajando y le vamos cediendo. Aunque estábamos acostumbrados a ayunar, a orar, a evangelizar, a vivir para Dios, a alabar a Dios, eso va menguando porque la carne va tomando cuerpo.
y se va introduciendo otras cosas del mundo, de la vanidad, de los afanes, de las pasiones y deseos de la carne, se van introduciendo. Y se va perdiendo el carácter para uno estar en la presencia de Dios, como debe estar. Porque el fariseo tenía carácter de venir a orar, pero no sabía cómo orar. Lo que hacía era vanagloriarse en la oración. Ay, gracias Señor, porque yo ayuno, yo oro, yo clamo, yo estoy en tu presencia, ayuno 2 veces a la semana. Y no, usted no puede caer en ese terreno de estarse comparando con otros hermanos. Porque entonces se daña la oración. La oración tiene que ser una oración que realmente apasione nuestra vida. Apasione. Apasione. Si usted va a estar orando y va a estar bostezando y mire, yo le recomiendo, acuéstese, duerma lo que tiene que dormir y párese a orar. Porque usted está perdiendo el tiempo allí. Y si le da pena, pues párese y báñese, lávese la cara y sáquese toda esa pereza y ore como tiene que orar. Hay muchos, no muchos, hay 4 formas de orar. Acción de gracia, peticiones, oraciones y ruego. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué tipo de oración estaba haciendo Jesús ahí en el huerto de Getsemaní? Ruego, súplica. ¿Qué oración estaba haciendo Daniel cuando duró 21 días para que llegara la respuesta? Súplica, súplica, ruego, clamor, lágrimas, llanto. Pero de esa gente no son muchos hoy. De esa gente son pocas. Porque esos son los que realmente en esa línea de oración se mueve el poder de Dios. Se mueve. Si Dios le ha dado a usted ese estilo de oración, de clamor, de lágrimas, de llanto, no lo pierda por ningún momento. No lo abandone, no lo deje. Y si nunca lo ha experimentado, pues de aquí en adelante usted lo puede experimentar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque ese estilo, esa forma, esa manera es muy importante en la vida cristiana y muy importante para recibir una respuesta correcta y exacta de Dios. No quiero decir que de otra manera cuando pedimos Dios no pueda hablar. Claro que habla y claro que responde. Pero esta es una oración que trasciende por la importancia de lo que se está pidiendo.
Porque pedir por la vida de un hijo, pedir por la salvación de una vida, eso es importante. Y eso no se consigue, Señor, salva a fulano. No, eso se consigue en la profundidad de la oración. Eso se consigue cuando hay llanto, cuando hay lágrimas, cuando hay pasión para orar. Que las cadenas se rompen. Aleluya. Alabado sea Dios. Y si va acompañado de ayuno, oración, es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y perseverar. No conformarse, bueno, ya lloré. Ajá, pero oraste y recibiste respuesta. No, pero ya oré. Ay, ¿qué ganas con eso? Si tú te metes en ese camino de orar de esa forma, tienes que esperar la respuesta de Dios. A su nombre. Porque esas oraciones que cuestan son las que son fructíferas. Fructíferas. Que van a traer bendición, que van a traer una respuesta favorable para la obra de Dios, para la salvación de miles, de muchas almas. Una oración que traiga una respuesta acertada. Y Cristo oró hasta que un ángel le vino a consolar, le vino a fortalecer, le vino a ayudar. Pasamos por situaciones, por problemas de diferentes índoles, que muchas veces no vemos una respuesta de parte de Dios. Porque cuando oramos y ya la respuesta se acerca, nos levantamos y no seguimos clamando, no seguimos orando y la respuesta pues nunca llega. No porque Dios no la haya mandado, sino porque no esperamos el tiempo necesario, el tiempo suficiente. Y la Biblia nos habla de orar en todo tiempo. En todo tiempo de las dificultades que podamos tener, hay que orar. Porque los tiempos son diferentes. Este tiempo no se parece allá al principio de la vida cristiana. Ni se parece en el tiempo de la iglesia medieval. Ni se parece en el tiempo de la renovación de la doctrina del Señor. Hay tiempos diferentes, pero estamos hablando en este tiempo que hay que orar con intensidad, con pasión, con fuego. ¡Aleluya! ¿Y saben por qué? Mis amados hermanos, el Señor dice en su palabra: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y aún hasta los escogidos serían engañados. ¿Cuál es el trasfondo de esas palabras del Señor? Pues el trasfondo es que el Señor está diciendo que estos últimos tiempos serían peligrosos aún para mantener nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios.
que el pueblo de Dios estaría afectado por muchas presiones de pecado, de maldad, de situaciones que aunque no querramos, cedemos a esas situaciones. Y ese es el peligro que el Señor nos está hablando. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Porque el Señor, la demanda es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es la demanda. También el Señor dice allí en la parábola de las 10 vírgenes que las benditas 10 se durmieron. Se durmieron. ¿Y cuál era la diferencia? Pues un poquito de aceite que tenían 5, sobre las 5 un poquito más de aceite. Esa era la diferencia. ¿En qué condición te vas a dormir? Porque ahí dice que todas se durmieron. Entonces es muy importante que ese aceite esté rebosando nuestra lámpara. Porque de que llegue la dormidera va a llegar. Pero nos dormimos llenos de aceite. Para que cuando se oiga el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¡Aleluya! Nos levantemos y arreglemos nuestra lámpara y tengamos el aceite para encenderla. ¡A su nombre! Pero si usted se duerme en condiciones inadecuadas, sin aceite, cuando quiera prender su lámpara, mire, va a gastar unas cuantas cajas de fósforo allí. Y piedras de yesquero. Y no va a prender porque no tiene suficiente aceite. Entonces, es cuestión de que nosotros entendamos que el caminar en este mundo, en la vida cristiana, tenemos que tener un carácter firme para llevar las cosas como el Señor nos manda en su palabra. No como el mundo tal vez nos ofrece, no como a la carne nos le desea, no como tal vez algunos predicadores pueden decir, pero no te mortifiques tanto, no te preocupes tanto, vive tu vida. Porque ese es uno de los mensajes que dañan la iglesia del Señor. El conformismo. El conformismo. Conformarse a una mediocridad de vida cristiana. ¿Pero qué más quieres? Yo voy los domingos, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. ¿Qué más quieres? Tú sabes lo que Dios quiere. Que el carácter de nuestra vida como cristianos esté firme para darle a Dios la gloria y la honra. Y dentro de ese marco de la oración hay algo que muchas veces pasamos por alto. En Mateo 6, versículo 5, vamos a leer la palabra de Dios. Santo Padre, llevo como media hora predicando. Gloria a Dios. Mateo 6, versículo 5, dice: cuando ore,
No hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Mire, póngame allí la versión 60, por favor. No me cambie esa cosa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sigue el 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Dónde va a entrar? En tu aposento. Cerrada la puerta. ¿Va a estar abierta la puerta? Va a estar cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Allí encontramos la línea general de cómo podemos nosotros orar. Y lo que dice Pablo también en Timoteo, 1 Timoteo 2, y en otras partes que habla de la oración, tenemos una idea general. Pero aquí, en este pasaje, pasamos por alto algo tan importantísimo que se debe tener en cuenta en la oración. Cuando usted ora, ¿a qué le apunta? ¿O cómo son nuestras peticiones? Señor, dame arepa, dame zapatos, dame comida, dame vestimenta, dame una mujer. ¿En qué se encierra todo eso? ¿En qué se encierra todo eso? En el ego, en el yo. Y no voy a decir que está mal, no está mal. Pero obviamos algo más importante. Obviamos algo más importante.
que dice allí el versículo, la palabra del Señor. Vos ponme ahí Mateo otra vez. Ponme el 7, por favor, 6:7. 6:7. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El que sabe orar, escuche bien esto, ahí hay varias cositas, voy a mencionar dos nada más. El que sabe orar y sabe la importancia de la oración, ora individualmente. No es que no podemos orar colectivamente, ni que usted no puede orar poniéndose de acuerdo con 2 o 3 personas, claro que sí. Pero si no sabemos orar individualmente, si no aprendemos a orar estando solos con papá, estamos fallos todavía. Estamos fallos. Orar solo delante de nuestro Padre Celestial, eso es importantísimo. Aparte de saber orar. Si yo tengo la capacidad y el carácter de encerrarme a orar, póngale un tiempo prudencial, 1 hora, solo con papá. Mire, eso es grande. Solamente el hecho de hacerlo. Aunque tal vez no se sepa orar. Pero lógico, si sabemos orar es muchísimo mejor. Vamos a ver la gloria de Dios. La oración solo delante del Padre, repito, es importantísima. Muy importante. En un clamor, en una conversación, en una intimidad, no que se engarruña ahí en el chinchorro, en la cama y se tire la cobija. Gloria a Dios, aleluya. Eso no es orar. Eso no es orar. Eso no es orar. Eso es pasar el tiempo, engañarse uno mismo. Pero es que el Señor sabe que tengo sueño. Pues duerma y después busca un tiempo para orar. Orar como debe ser. Las condiciones adecuadas. Esa primera instancia, eso es importantísimo. La segunda condición que encontramos aquí es que, bueno, dentro de las necesidades de cada ser humano, de cada hijo de Dios, pues Él las conoce antes que nosotros le pidamos. Él sabe que nosotros comemos, Él sabe que nosotros vestimos, Él sabe que de las necesidades humanas necesarias, Él sabe. Él las conoce. Y con que le demos la gloria y la honra al Señor y las gracias porque Él es nuestro proveedor, Él va a proveer. Él va delante de nosotros. Bueno, eso sería parte de la primera. Pero la segunda, pasa el versículo, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El 8. El 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este versículo, escuche bien: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién ora para que se cumpla la voluntad del Padre? ¿Sacamos tiempo para orar específicamente para que se cumpla la voluntad de Dios? Yo creo que no. Porque esa parte muchas veces la olvidamos. Como no nos favorece a nosotros, como no es pan, ni harina, ni caraota, ni aceite, pues, ni pantalón, ni vestimenta. Porque una de las cosas que el Señor estaba orando en el Getsemaní era eso: Señor, yo sé que tú todo lo puedes, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, como es tu voluntad. Y el Señor en el Padre Nuestro nos manda a orar para que se cumpla la voluntad de Él, no la mía. Muchas veces interponemos en la oración mi voluntad. Mi voluntad. Tal vez no se lo decimos abiertamente, pero indirectamente cuando oramos le estamos haciendo sentir que es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Señor lo primero que nos dice es que oremos para que la voluntad de Dios se cumpla. Se cumpla. Se cumpla. Y sería muy bueno entender y preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para el ministerio, para mi vida, para el matrimonio? Sería muy bueno preguntarle al Señor: ¿cuál es tu voluntad para esta ciudad? ¿Cuál es tu voluntad para Venezuela? Porque cuando Él nos revela esa voluntad podemos orar específicamente y no a la deriva y no a la tienta, sino con exactitud, con veracidad de lo que estamos pidiendo. Porque el Señor ya nos ha manifestado su voluntad. Y eso es muy importante dentro del marco de la oración de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, para que se cumpla el propósito eterno de nuestro Padre. Porque en la oración no es para que nos gloriemos. No es para demostrar que oramos mucho. No, la oración es para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Y Él mismo lo ha dicho: haré algo sin que le revele a mis profetas. En este caso, haré algo sin que le revele a mis hijos. Haré algo sin que le revele a mis pastores. Pero a veces estamos totalmente desconectados del propósito de Dios, que no sabemos cómo orar. Señor, ¿cuál es la estrategia que tú harías en esta ciudad para predicar tu palabra? Señor, ¿cuál es tu voluntad inmediata
de quién quiere sanar, a quién quiere salvar. Y si oramos pidiendo eso, estoy seguro que el Espíritu Santo le va a guiar a la voluntad perfecta de Dios. Hay muchos detalles en esta forma de orar, buscando que se cumpla la voluntad de Dios. Mucho. Que tal vez nosotros, pues, no dimensionamos. Lo que podemos o lo que hacemos es: Señor, salva las almas, salva las almas, salva las almas. Como que si Dios fuese un muchacho demandado. No. Uno allí en la oración, uno le pide: ¿cuál es tu voluntad para este día? ¿Qué quieres que haga en este día, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que le predique? ¿A quién quieres que vaya y ore por sanidad? Porque el Señor se movía según la voluntad del Padre. Nosotros no tenemos otro modelo que seguir. Tenemos que seguir el modelo que el Señor nos da ejemplo acá, que como Él se sujetó y se sometió a la voluntad del Padre, nosotros también nos sometemos a esa voluntad. Mi voluntad queda a un lado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero es que eso es muy cuesta arriba, pastor. Pero cuando usted aprende, y después le va a gustar, porque va a encontrar riquezas espirituales allí. Primero porque aprende a escuchar la voz de Dios. Segundo, porque está haciendo la voluntad de Dios. Y tercero, cuando se hace la voluntad de Dios, se recibe fruto, se cosecha fruto. Eso es muy importante entenderlo desde ese punto de vista. Y uno ora con exactitud. Después de adorar y alabar a Dios y glorificar su nombre: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad tuya para este día de mi vida? Y usted va a encontrar riquezas espirituales, repito. Va a encontrar y va a ver y va a experimentar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios o la voluntad de Dios es que es buena. Es buena. Nunca la voluntad de Dios va a ser mala, aunque nos saque lágrimas, pero es buena. Escuche bien. Aunque nos saquen lágrimas, es buena. Aunque nos produzca dolor, es buena. Esto no es de Dios porque esto es muy difícil. Es buena. Segundo, agradable. Llena, satisface, trae gozo, trae paz. Y es perfecta a la medida del calzado que tenemos. Mire, qué difícil es caminar con un zapato que nos apriete. O con un zapato que tenga 3 dedos más grandes que el pie nuestro. Complicado trabajar así, o caminar así. Pero cuando tenemos un calzado a la medida, mire, de aquí a Pekín, pues.
Dios nunca nos va a dar una voluntad más apretada o más holgada de lo que Él sabe que nosotros podemos hacer. Nos va a dar su voluntad a la medida. A la medida. Nunca nos va a exigir más de lo que podemos hacer. Y eso es muy importante, vivirlo, experimentarlo en esa relación y en esa comunión con el Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta es una noche de bendición, de gloria, para que esta palabra pueda germinar en nuestros corazones. ¿A cuántos Dios le ha hablado? No deje caer a tierra esa palabra que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado una palabra en esta noche, atesórala, vívala, practícala, porque por allí vas a recibir la bendición de Dios. Seas pastor o no seas pastor, seas líder o no seas líder, seas un hermano sencillo en la congregación, estés comenzando o ya estés viejito como yo, pues vas a recibir la bendición de Dios. A su nombre, póngase en pie, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar y voy a invitar a pasar acá al frente y vamos a orar aquí juntos un ratico y vamos a decirle al Señor que el Señor nos dé más iluminación. Más iluminación, más iluminación de su palabra en cuanto a la oración. Señor, necesito que amplíes mi entendimiento. Necesito que amplíes mi forma de pensar, de orar. Porque de acuerdo a cómo pensamos, así oramos. De acuerdo a cómo pensamos, así oramos. Entonces vamos a pensar conforme al pensamiento de Jesús, al pensamiento de la palabra, al propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces